¿Alguna vez has sentido como si una fuerza invisible te estuviera jalando hacia abajo, susurrando mentiras en tus oídos, haciéndote creer que nunca serás suficiente, que nunca podrás ganar esa batalla interior que parece consumir tu alma día tras día? No estás solo en esta lucha. De hecho, lo que estás enfrentando es una de las guerras más antiguas de la humanidad. La batalla contra los 7 tipos de concupiscencia que han destruido a los elegidos de Dios desde el principio de los tiempos. Permítanme hablar directamente a tu corazón en este momento. Esa sensación de estar destrozado por dentro, esa inquietud constante, esa sed insaciable por algo que ni siquiera puedes nombrar. Todo eso es real, más real de lo que muchos quieren admitir. ¿Y sabes por qué? Porque has sido llamado para algo más grande. Porque hay un propósito divino grabado en tu alma, que el enemigo de las almas reconoce incluso antes de que tú mismo lo despiertes. Cuando miramos las Escrituras, vemos que los hombres y mujeres más grandes de Dios enfrentaron estas mismas batallas. David, el hombre según el corazón de Dios, luchó contra la concupiscencia de la carne cuando sus ojos se posaron en Betsabé. Salomón, dotado de sabiduría divina, sucumbió a la concupiscencia de los ojos al acumular riquezas y mujeres sin medida. Pedro, el apóstol valiente, fue tentado por la concupiscencia de la soberbia de la vida cuando quiso caminar sobre las aguas por orgullo propio, no por fe genuina. Estas no fueron simplemente debilidades humanas comunes. Fueron ataques espirituales dirigidos específicamente contra aquellos a quienes Dios había separado para grandes propósitos. Y eso es exactamente lo que te está sucediendo hoy. Lo que sientes no es solo una lucha psicológica o emocional. Es una guerra espiritual por tu alma, por tu destino, por el cumplimiento del llamado sagrado que Dios ha puesto en tu vida. La concupiscencia, en su esencia más profunda, no se trata solo de deseos carnales. Se trata de la perversión de todos los deseos legítimos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es la distorsión del amor en posesión, de la ambición sana en avaricia destructiva, de la confianza en arrogancia, de la búsqueda de la belleza en vanidad vacía, de la sed de conocimiento en soberbia intelectual, de la necesidad de seguridad en acumulación obsesiva y del hambre de propósito en una búsqueda desesperada por el control. Cada uno de los 7 tipos de concupiscencia que voy a compartir contigo representa una puerta que el enemigo usa para entrar en tu vida y desviarte del camino que Dios ha preparado. Pero aquí está la verdad, que puede transformar tu perspectiva para siempre. Reconocer estas puertas es el primer paso para cerrarlas definitivamente. El primer tipo de concupiscencia que ha destruido a innumerables elegidos es la concupiscencia de la carne. Esa sed ardiente por placeres físicos que promete satisfacción pero siempre deja un vacío aún mayor. Esto no se trata solo de sexualidad, aunque ciertamente la incluye. Se trata de cualquier deseo físico que se convierte en un ídolo, consumiendo tu mente, dirigiendo tus decisiones, haciéndote sacrificar tu futuro espiritual por una gratificación momentánea. Conoces esta batalla, ¿verdad? Esos momentos en que tu cuerpo parece gritar por algo que tu alma sabe que no es bueno para ti. Cuando cada fibra de tu ser físico se rebela contra los principios divinos que sabes que son verdaderos, es como si hubiera 2 señores luchando por el control de tu voluntad, y muchas veces te sientes impotente para elegir el lado correcto. Pero déjame revelarte algo profundo sobre esta lucha. Existe porque has sido creado para desear. Dios puso pasión en tu corazón, pero esa pasión estaba destinada a ser canalizada hacia Él y hacia los propósitos eternos.
Cuando esa pasión se redirige a placeres temporales, se convierte en una prisión. Es como intentar saciar tu sed con agua salada. Cuanto más bebes, más sediento te quedas. La razón por la que esta concupiscencia es tan destructiva para los elegidos es que oscurece la voz de Dios. Cuando tu mente está constantemente ocupada con deseos carnales, no puedes oír los suaves susurros del Espíritu Santo. Tu sensibilidad espiritual se embota, como si hubiera una niebla espesa entre tú y el corazón de Dios. Y sin esa conexión íntima con lo divino, pierdes el poder sobrenatural necesario para cumplir tu llamado. El segundo tipo es la concupiscencia de los ojos. Esa hambre insaciable por la acumulación, por poseer, por tener siempre más de lo que necesitas. Esta concupiscencia transforma las bendiciones en maldiciones, los regalos en prisiones y la gratitud en ansiedad constante. Susurra mentiras como «necesitas esto para ser feliz» o «tu seguridad depende de lo que puedas acumular». Salomón conocía bien esta batalla. A pesar de toda su sabiduría, acumuló oro, plata, caballos, mujeres, concubinas, jardines, casas, todo lo que sus ojos deseaban. Y al final de su vida declaró que todo era vanidad, como perseguir el viento. ¿Por qué? Porque la concupiscencia de los ojos nunca satisface, siempre apunta al siguiente objeto, a la siguiente conquista, a la siguiente adquisición que supuestamente traerá la paz que tu alma anhela. Para ti, esto puede manifestarse como una obsesión con el éxito material, con el estatus social, con la apariencia perfecta, con la casa perfecta, con el auto perfecto. Puede ser la necesidad compulsiva de tener lo que otros tienen, o de ser visto de cierta manera por los demás. Es sutil, pero mortal, porque roba tu contentamiento y tu capacidad de confiar en la provisión de Dios. La tercera concupiscencia es la soberbia de la vida. Quizás la más peligrosa de todas porque se disfraza de virtud. Es esa profunda necesidad de ser admirado, reverenciado, considerado superior a los demás. Es el deseo de ser visto como especial, como más espiritual, más talentoso, más importante de lo que realmente somos. Lucifer conoció esta concupiscencia íntimamente. Él era el querubín ungido, bello más allá de la descripción, dotado de poder y gloria. Pero en su corazón surgió el pensamiento, seré como el Altísimo. Las 7 luxurias que destruyen a los elegidos, y esa única semilla de soberbia, lo transformó de un ángel de luz en el padre de todas las mentiras. Puedes reconocer esta lujuria en tu propia vida cuando te encuentras comparando tus bendiciones con las de otros, cuando te sientes superior por tus logros espirituales, cuando buscas el reconocimiento humano más que la aprobación de Dios. Es cuando quieres ser el centro de atención en vez de dirigir toda la gloria a Cristo. Es sutil, pero devastadora, porque corta la línea de humildad que te mantiene conectado al corazón de Dios. El cuarto tipo es la lujuria del conocimiento. Esa hambre desordenada por información, por secretos, por ser visto como intelectualmente superior. Esta lujuria transformó el don divino de la curiosidad en arrogancia intelectual, la búsqueda de sabiduría en la búsqueda de poder sobre otros a través del conocimiento. Eva experimentó esta lujuria en el jardín cuando la serpiente le dijo que sería como Dios, conociendo el bien y el mal. No era solo sobre la fruta, era sobre el deseo de saber cosas que no le correspondía saber, de tener un conocimiento que la elevaría por encima de su posición ante Dios. Y ese mismo deseo continúa destruyendo a los elegidos hoy. Puedes reconocer esta lujuria cuando buscas conocimiento para impresionar a otros, en vez de para servir mejor a Dios.
Cuando acumulas información sobre espiritualidad, teología o misterios divinos, no para crecer en intimidad con Cristo, sino para ser visto como alguien especial, alguien que sabe cosas que otros no saben. Es cuando el conocimiento se convierte en un trofeo en vez de una herramienta para amar mejor. El quinto tipo es la lujuria del control, esa necesidad compulsiva de manipular personas, circunstancias e incluso a Dios para que todo suceda de acuerdo con tu voluntad. Esta lujuria nace del miedo profundo a que Dios no cuidará adecuadamente de ti. Entonces necesitas tomar las riendas de tu propia vida. Abraham enfrentó esta lujuria cuando tuvo prisa en cumplir la promesa de Dios a través de Ismael, en vez de esperar el tiempo perfecto de Dios para Isaac. Moisés la enfrentó cuando golpeó la roca en vez de hablarle como Dios le había ordenado. Pedro la enfrentó cuando intentó impedir que Jesús fuera a la cruz. En tu vida, esta lujuria se manifiesta como ansiedad crónica, como la necesidad de microgestionar todo a tu alrededor, como la incapacidad de descansar en la soberanía de Dios. Es cuando oras, no para alinearte con la voluntad divina, sino para convencer a Dios de que se alinee con la tuya. Es cuando manipulas personas y situaciones porque no puedes confiar en que Dios está en control. El sexto tipo es la lujuria de la venganza, ese deseo ardiente de hacer justicia con tus propias manos, de retribuir el mal que te ha sido hecho, de ser el instrumento de la corrección divina en la vida de otros. Esta lujuria transforma la sed legítima por justicia en amargura destructiva. David enfrentó esta lujuria cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl en la cueva. Por un momento, sus hombres incluso sugirieron que esa era la oportunidad perfecta para hacer justicia. Pero David reconoció que la venganza pertenece al Señor, no a él. Él escogió cortar solo el borde del manto de Saúl, demostrando misericordia cuando podría haber ejercido venganza. ¿Conoces esta lujuria? Esa quemadura en el pecho cuando alguien te lastima, te traiciona, te difama, te rechaza. Esa voz interior que susurra, se merecen pagar por lo que me hicieron. Es cuando planeas formas de retribuir el dolor, cuando alimentas fantasías de ver a tus enemigos humillados, cuando tu oración se convierte en una lista de peticiones para que Dios castigue a aquellos que te han herido. Esta lujuria es particularmente destructiva para los elegidos porque endurece el corazón. Y un corazón endurecido no puede recibir ni transmitir el amor de Dios. Te transforma de un instrumento de sanación en un instrumento de daño, de una fuente de vida en una fuente de muerte. El séptimo y último tipo es la lujuria de la aprobación, esa sed desesperada por la validación de otros, esa necesidad patológica de ser aceptado, amado y aprobado por todos a tu alrededor. Esta lujuria transforma el deseo legítimo por comunión en esclavitud emocional. Saúl, el primer rey de Israel, fue destruido por esta lujuria. Estaba más preocupado por lo que la gente pensaba de él que por lo que Dios pensaba. Cuando Samuel lo confrontó sobre su desobediencia, Saúl inmediatamente culpó al pueblo y pidió ser honrado ante ellos. Su necesidad de aprobación humana le costó el reino y eventualmente su vida. Esta lujuria se manifiesta en tu vida cuando comprometes tus valores para ser aceptado, cuando cambias tu personalidad dependiendo de con quién estás, cuando haces elecciones basadas en lo que otros van a pensar en vez de lo que Dios piensa. Es cuando sacrificas tu autenticidad en el altar de la popularidad, cuando tu paz emocional depende de la aprobación de personas que ni siquiera conocen tu corazón. Ahora, déjame compartir contigo las 5 razones profundas por las que estas lujurias tienen el poder de dominarnos tan completamente, especialmente a aquellos que han sido elegidos para propósitos divinos.
La primera razón es que vivimos en una realidad espiritual donde hay un enemigo real que estudia nuestros puntos débiles con la precisión de un general de guerra. Él no ataca al azar. Él observa, planea y ataca exactamente donde somos, más vulnerables. Las lujurias no son solo fallas de carácter, son puertas que han sido abiertas a través de heridas no curadas, traumas no procesados y mentiras que aceptamos como verdad sobre nosotros mismos. Cuando has sido herido en la infancia, cuando experimentaste rechazo, abandono, abuso o negligencia, esas heridas crearon vacíos en tu alma. Y la lujuria es simplemente el intento desesperado del alma herida de llenar esos vacíos con sustitutos terrenales para el amor, seguridad y valor que solo Dios puede proporcionar verdaderamente. El enemigo conoce tus heridas mejor que tú mismo y te tiende tentaciones específicas que prometen curarlas de maneras que sabotean tu destino espiritual. La segunda razón es que fuimos creados con deseos legítimos que, cuando se convierten en lujurias destructivas. Dios nos hizo seres deseantes, puso hambre en nuestro corazón por intimidad, por significado, por belleza, por seguridad, por realización. Pero cuando estos deseos se desconectan de su fuente divina, se convierten en ídolos que nos esclavizan. Es como un río desviado de su curso natural. El agua sigue fluyendo con la misma fuerza, pero ahora causa inundaciones y destrucción en vez de nutrir la tierra. Tus deseos tienen poder porque fueron dados por Dios. Pero cuando se canalizan en la dirección equivocada, ese mismo poder que debería impulsarte hacia tu destino divino, se convierte en la fuerza que te mantiene atrapado en ciclos destructivos. La tercera razón es que vivimos en una cultura que no solo tolera, sino que celebra y promueve activamente estas lujurias. Estás constantemente bombardeado con mensajes que dicen que tus deseos carnales son naturales y deben satisfacerse, que acumular riquezas es señal de bendición divina, que enorgullecerse de tus logros es saludable, que buscar conocimiento para impresionar a otros es admirable, que tener control sobre tu vida es sabiduría, que buscar venganza es justicia y que la aprobación de los demás es esencial para tu felicidad. Esta presión cultural constante funciona como una lenta erosión de tus defensas espirituales. Cada día que estás expuesto a estos mensajes sin los filtros espirituales adecuados, se infiltran en tu mente subconsciente y comienzan a reprogramar tus valores y prioridades. Es como estar en una habitación llena de monóxido de carbono. No percibes el peligro hasta que ya estás siendo envenenado. La cuarta razón es que existe una dimensión de batalla espiritual que muchos elegidos no reconocen o subestiman gravemente. No solo estás luchando contra tendencias psicológicas o patrones de comportamiento, estás enfrentando fuerzas espirituales reales que fueron designadas específicamente para impedir que cumplas tu llamado divino. Cuanto mayor es el propósito que Dios tiene para tu vida, mayor será la oposición espiritual que enfrentarás. Los demonios no pierden el tiempo con personas que no representan una amenaza para el reino de las tinieblas. Pero cuando eres un elegido, cuando hay un llamado profundo en tu vida para impactar generaciones, para traer luz donde hay oscuridad, para ser un instrumento de sanación divina, entonces te conviertes en un objetivo prioritario. Estas fuerzas espirituales no luchan de manera justa. Atacan cuando eres vulnerable, cuando estás cansado, cuando estás pasando por pruebas, usan tus recuerdos dolorosos contra ti, distorsionan tus percepciones, amplifican tus inseguridades y plantan pensamientos que parecen tuyos,
pero en realidad son sugerencias demoníacas destinadas a hacerte autodestruirte. La quinta y más profunda razón es que estas lujurias representan una guerra por tu identidad espiritual. El enemigo sabe que si logra hacerte olvidar quién eres realmente en Dios, si logra hacerte creer que solo eres tus fallas, tus errores, tus debilidades, entonces puede impedir que te conviertas en todo lo que Dios planeó que fueras. Cada vez que cedes a una de estas lujurias, no es solo un error moral, es un voto de desconfianza en el carácter de Dios. Es decir, a través de tus acciones, que no crees que Dios sea suficiente para satisfacer tus deseos más profundos. Es elegir una identidad basada en tus apetitos carnales, en lugar de la identidad gloriosa que Dios te dio como su hijo o hija amada. Y aquí está la verdad, que puede revolucionar tu vida. No necesitas permanecer esclavo de estas lujurias. No importa cuánto tiempo hayas luchado, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán profundo hayas caído, hay un camino de regreso, hay un camino hacia la libertad que no depende de tu fuerza de voluntad, sino del poder transformador de Cristo obrando en tu vida. La primera clave para la liberación es el reconocimiento honesto. Necesitas dejar de minimizar, racionalizar o justificar estos patrones destructivos en tu vida. Necesitas mirarte al espejo de la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo revele las áreas donde estas lujurias han dominado tus pensamientos, emociones y acciones. Este reconocimiento no es para condenarte, sino para liberarte, porque no puedes ser curado de algo que no admites estar enfermo. La segunda clave es el arrepentimiento genuino. No solo pedir perdón a Dios, sino literalmente cambiar de dirección. El arrepentimiento verdadero significa que no solo te sientes mal por lo que hiciste, sino que decides conscientemente caminar en la dirección opuesta. Es una decisión de guerra espiritual donde declaras que no serás más esclavo de estos patrones destructivos. La tercera clave es la renovación de la mente a través de la inmersión en la palabra de Dios. Tus lujurias son alimentadas por mentiras que has aceptado como verdad. La única forma de romper el poder de estas mentiras es reemplazarlas con la verdad de Dios. Esto no sucede de una sola vez. Es un proceso diario de elegir meditar en la palabra en lugar de alimentar pensamientos destructivos. La cuarta clave es la rendición de cuentas y la comunión genuina con otros creyentes que están caminando en la misma dirección. Tus lujurias prosperan en el aislamiento y el secreto. Cuando traes tus luchas a la luz a través de relaciones transparentes y honestas, rompes el poder de la vergüenza y la condena que te mantienen cautivo. La quinta clave es la sustitución activa. No puedes simplemente dejar de hacer algo. Necesitas empezar a hacer otra cosa. Cada lujuria tiene una virtud correspondiente que debe cultivarse. En lugar de la lujuria de la carne, cultiva pureza y dominio propio. En lugar de la lujuria de los ojos, cultiva el contentamiento y la generosidad. En lugar del orgullo de la vida, cultiva la humildad y el servicio. En lugar de la lujuria del conocimiento, cultiva sabiduría y amor. En lugar de la lujuria del control, cultiva confianza y entrega. En lugar de la lujuria de la venganza, cultiva perdón y misericordia. En lugar de la lujuria de la aprobación, cultiva confianza en la aprobación de Dios. Pero quizás la clave más importante de todas sea comprender que esta no es una batalla que debes luchar solo. Jesucristo no solo murió para perdonar tus pecados. Él resucitó para vivir a través de ti, dándote el poder sobrenatural necesario para vencer esas lujurias que parecían invencibles. Cuando comprendes que la misma fuerza que resucitó a Jesús de entre los muertos está operando en ti, cuando comprendes que fuiste crucificado con Cristo y ahora es Cristo quien vive en ti,
Tu perspectiva sobre estas batallas cambia completamente. Ya no estás intentando vencer a través de tu fuerza de voluntad limitada. Estás aprendiendo a descansar en el poder ilimitado de Dios, operando a través de ti. Y aquí hay una verdad profunda que puede cambiarlo todo. Dios, frecuentemente, permite que pasemos por temporadas intensas de batalla contra estas lujurias, no para destruirnos, sino para fortalecernos. Es en el fuego de la tentación que descubrimos realmente en quién o en qué confiamos. Es cuando somos presionados que nuestra verdadera fuente de fuerza se revela. Piensa en José en Egipto. Él enfrentó la lujuria de la carne con la esposa de Potifar, pero su victoria en esa batalla lo preparó para gobernar una nación. Piensa en Daniel en Babilonia. Él enfrentó la presión para comprometer su fe y buscar la aprobación humana, pero su fidelidad lo posicionó para influenciar imperios. Piensa en Job, que enfrentó la tentación de maldecir a Dios cuando lo perdió todo, pero su perseverancia resultó en una doble restauración. Tus batallas actuales no son señales de que Dios te ha abandonado, son evidencias de que Él te está preparando para algo más grande. Cada victoria sobre una lujuria específica desarrolla músculos espirituales que necesitarás para las responsabilidades más grandes que Dios tiene planeadas para tu vida. Y mientras luchas, recuerda que no solo estás luchando por ti mismo, estás luchando por las generaciones que vendrán después de ti. Estás luchando por las personas que Dios pondrá en tu camino, que necesitarán el testimonio de tu victoria para tener esperanza en sus propias batallas. Estás luchando por el cumplimiento del propósito eterno que Dios puso en tu vida antes incluso de que nacieras. Cada vez que eliges la pureza en lugar de la lujuria de la carne, estás declarando que Dios es más satisfactorio que cualquier placer temporal. Cada vez que eliges el contentamiento en lugar de la lujuria de los ojos, estás testificando que la provisión de Dios es suficiente. Cada vez que eliges la humildad en lugar de la soberbia de la vida, estás reflejando el carácter de Cristo que se despojó a sí mismo. Cada vez que eliges la sabiduría en lugar de la lujuria del conocimiento, estás demostrando que el temor del Señor es el principio de la verdadera sabiduría. Cada vez que eliges la confianza en lugar de la lujuria del control, estás declarando que Dios es soberano y bueno. Cada vez que eliges el perdón en lugar de la lujuria de la venganza, estás liberando el poder transformador del amor de Dios. Cada vez que eliges la aprobación de Dios en lugar de la lujuria de la aprobación humana, estás afirmando tu identidad en verdades eternas. Estas no son solo elecciones morales, son declaraciones proféticas sobre el carácter de Dios y sobre quién eres como su hijo o hija. Cada victoria resuena a través de las dimensiones espirituales, animando a otros guerreros espirituales y desanimando a las fuerzas de las tinieblas que apostaron a tu caída. Y cuando fallas, porque todos fallamos a veces, recuerda que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Tu identidad no está determinada por tus peores momentos, sino por la obra completa de Cristo en tu vida. No necesitas cargar con el peso de la condenación o de la vergüenza. Puedes levantarte, sacudir el polvo, aprender del error y continuar caminando en la dirección correcta. El apóstol Pablo, que luchó contra lo que él llamó una espina en la carne, comprendió algo profundo sobre la debilidad y la fuerza espiritual. Él descubrió que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque es en nuestra debilidad que el poder de Dios se perfecciona. Tus batallas contra estas lujurias pueden en verdad convertirse en el lugar donde experimentas el poder de Dios de forma más intensa. Hay algo poderoso que sucede cuando dejas de intentar esconder tus luchas y comienzas a ser transparente sobre ellas.
no de una forma que glorifica el pecado, sino de una forma que glorifica la gracia de Dios. Cuando compartes sobre tus batallas y victorias con humildad y honestidad, te conviertes en un faro de esperanza para otros que están luchando las mismas batallas silenciosamente. Y conforme vas venciendo estas lujurias una por una, descubrirás algo maravilloso. Tu capacidad de oír la voz de Dios aumenta exponencialmente. Tu sensibilidad espiritual se agudiza. Tu pasión por la oración y por la palabra se intensifica. Tu compasión por otros que están luchando crece. Tu confianza en la fidelidad de Dios se profundiza. Tu osadía para cumplir tu llamado se expande. Es como si cada victoria sobre estas lujurias removiera una capa de interferencia entre tú y el corazón de Dios. Comienzas a experimentar una intimidad con Él que ni siquiera sabías que era posible. Comienzas a entender por qué David pudo decir que una cosa pedía al Señor: habitar en la casa del Señor todos los días de su vida para contemplar la belleza del Señor. Y aquí hay una verdad que puede transformar completamente tu perspectiva sobre estas batallas. Dios no solo está interesado en liberarte de estas lujurias, Él quiere usar tu jornada de liberación para equiparte para liberar a otros. Sus heridas, una vez sanadas, se convierten en su mayor fuente de autoridad espiritual para ministrar sanidad en la vida de otros. Piensa en cómo Dios usó la experiencia de José con la traición para que pudiera perdonar a sus hermanos y preservar una nación. Piensa en cómo Dios usó la experiencia de David con la falla moral para que pudiera escribir salmos de arrepentimiento que han ministrado a millones de personas a lo largo de los siglos. Piensa en cómo Dios usó la experiencia de Pablo con la persecución de la iglesia para que pudiera tener compasión por los perdidos y plantar iglesias a través del mundo conocido. Sus batallas actuales son su educación espiritual para el ministerio que Dios ha preparado para usted. Cada victoria sobre un deseo específico le da autoridad espiritual para ayudar a otros que están luchando contra el mismo deseo. Cada herida sanada se convierte en un instrumento de sanidad en la vida de otros. Cada mentira expuesta y reemplazada por la verdad se convierte en sabiduría que puede compartir con otros que están siendo engañados por las mismas mentiras. Pero para que esto suceda, necesita abrazar el proceso, no solo desear el resultado final. Necesita ser paciente consigo mismo mientras Dios trabaja en las capas profundas de sanidad y transformación en su vida. El cambio real y duradero no sucede de la noche a la mañana. Sucede a través de elecciones consistentes, día tras día, de caminar en la dirección correcta, incluso cuando no se siente con ganas. Y conforme persevere en este viaje, comenzará a ver evidencias de la transformación no solo en su vida personal, sino en todas las áreas de su existencia. Sus relaciones mejorarán, porque ya no estará intentando usar a las personas para satisfacer necesidades que solo Dios puede satisfacer. Su vida profesional prosperará porque ya no estará motivado por ambiciones destructivas, sino por un deseo genuino de servir y agregar valor. Su salud física y emocional mejorará porque ya no estará viviendo bajo el estrés constante de intentar satisfacer apetitos insaciables. Más importante aún, su vida espiritual florecerá de una manera que ni siquiera imaginaba posible. Descubrirá que la oración ya no es una disciplina que tiene que forzar, sino un diálogo natural con su Padre Celestial. Descubrirá que leer la Biblia ya no es una obligación religiosa, sino una fuente de vida y dirección. Descubrirá que servir a otros ya no es una carga, sino una alegría genuina. Y cuando mire hacia atrás a esta temporada de intensa batalla, comprenderá por qué Dios permitió que pasara por ella.
Verá cómo cada lucha, cada victoria, cada falla seguida de restauración contribuyó a moldearlo en la persona que él siempre planeó que fuera. Reconocerá que las mismas batallas que una vez parecieron destruirlo fueron en realidad el proceso de pulido que reveló el diamante que siempre existió dentro de él. Y su vida se convertirá en un testimonio vivo de que no importa cuán profundo alguien haya caído en las garras de estos deseos, no importa cuán desesperada pueda parecer la situación, siempre hay un camino de regreso a los brazos amorosos del Padre. Su historia se convertirá en una fuente de esperanza para otros que están en medio de sus propias batallas espirituales. Pero todo esto comienza con una decisión que necesita tomar hoy. Necesita decidir si continuará siendo víctima de estos deseos o si se convertirá en un vencedor a través del poder de Cristo. Necesita decidir si continuará viviendo por debajo de su potencial espiritual o si luchará por la vida abundante que Jesús murió para darle. Esta decisión no es solo sobre usted. Es sobre todas las personas que Dios pondrá en su camino, que necesitarán el ejemplo de su victoria. Es sobre la generación que viene después de usted, que será impactada por las elecciones que usted haga hoy. Imagine por un momento cómo sería su vida si fuera completamente libre de estas 7 lujurias, tentaciones. Imagine despertarse por la mañana con una paz profunda en su corazón, sabiendo que no es esclavo de ningún apetito desordenado. Imagine mirarse en el espejo y ver no solo sus defectos, sino la gloria de Dios reflejada en sus ojos. Imagine tener relaciones basadas en amor genuino, no en necesidad o manipulación. Imagine tener una confianza inquebrantable no en sus propias capacidades, sino en la fidelidad de Dios. Imagine orar y realmente oír la voz de Dios con claridad, porque no hay interferencia espiritual oscureciendo su percepción. Imagine leer la palabra y tener revelaciones profundas, porque su corazón está sintonizado con el corazón del Padre. Imagine ser usado por Dios de maneras poderosas, porque se ha convertido en un vaso limpio, separado para honra, útil al Señor y preparado para toda buena obra. Esta no es solo una fantasía. Esta es la realidad que Dios planeó para usted desde antes de la fundación del mundo. Esta es la herencia que Cristo conquistó para usted en la cruz. Esta es la vida abundante que Jesús prometió cuando dijo, que vino para que usted tuviera vida, y vida en abundancia. Pero para experimentar esta realidad necesita tomar posesión de ella a través de fe activa y obediencia persistente. Necesita dejar de conformarse con una vida cristiana mediocre, marcada por altos y bajos espirituales, y comenzar a caminar en la totalidad de la herencia que es suya en Cristo. Y mientras embarca en este viaje de liberación, recuerde que no está solo. Hay una gran nube de testigos que ya han corrido esta carrera y han vencido. Hay hermanos y hermanas alrededor del mundo que están luchando las mismas batallas que usted está luchando. Hay ángeles designados para ministrarlo y fortalecerlo, y sobre todo, hay Jesucristo, que fue tentado en todas las cosas como usted, pero sin pecado, y que ahora intercede por usted a la diestra del Padre. El Espíritu Santo que habita en usted es el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos. La sangre de Jesús que te purifica es la misma que quebró el poder del pecado y de la muerte. La autoridad que tienes en Cristo es la misma autoridad que Él ejerció cuando expulsó demonios y sanó a los enfermos. Tienes acceso al mismo poder que creó el universo y que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cuando realmente comprendas esto, cuando esta verdad salga de tu cabeza y descienda a tu corazón, tu vida nunca más será la misma.
Ya no verás estas tentaciones como enemigos invencibles, sino como gigantes que necesitan ser derribados en el nombre del Señor. Ya no te verás como una víctima de las circunstancias, sino como un hijo o hija del Rey de Reyes, dotado de autoridad espiritual para triunfar sobre todas las obras del enemigo. Y conforme vayas experimentando victorias, conforme vayas viendo a Dios obrar poderosamente en tu vida, tu fe crecerá exponencialmente. Comenzarás a soñar sueños más grandes, a tener visiones más amplias de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Descubrirás que el llamado que Él ha puesto en tu corazón es mucho mayor y más impactante de lo que jamás imaginaste. Tal vez seas llamado a ser un instrumento de sanación y restauración en familias destruidas. Tal vez seas llamado a ser una voz profética en tu generación, trayendo esperanza y dirección divina. Tal vez seas llamado a ser un intercesor poderoso, cambiando atmósferas espirituales a través de tus oraciones. Tal vez seas llamado a ser un evangelista que alcanza a los perdidos con el amor de Cristo. Tal vez seas llamado a ser un maestro que equipa a otros creyentes para la obra del ministerio. Cualquiera que sea tu llamado específico, una cosa es cierta: no puedes cumplirlo plenamente mientras estés esclavizado por estas tentaciones. Son cadenas que limitan tu potencial espiritual, velos que oscurecen tu visión del reino de Dios, pesos que impiden que corras con perseverancia la carrera que está puesta delante de ti. Pero cuando rompas estas cadenas, cuando quites estos velos, cuando te liberes de estos pesos, volarás espiritualmente como nunca antes lo has hecho. Experimentarás niveles de intimidad con Dios que ni siquiera sabías que existían. Operarás en dones espirituales con una autoridad y eficacia que te sorprenderán a ti mismo. Verás milagros acontecer a través de tu vida de una manera tan natural que entenderás que esto siempre fue el plan original de Dios para todos sus hijos. Y cuando esto suceda, cuando estés caminando en la plenitud de tu destino espiritual, mirarás hacia atrás y serás eternamente agradecido por cada batalla que tuviste que luchar, por cada herida que tuviste que sanar, por cada mentira que tuviste que exponer, por cada tentación que tuviste que vencer. Entenderás que todo formaba parte del plan perfecto de Dios para moldearte en la persona que Él siempre supo que podías llegar a ser. Pero este futuro glorioso no es automático. Requiere decisiones deliberadas y acciones consistentes comenzando hoy. Requiere que dejes de posponer tu sanación, que dejes de aplazar tu liberación, que dejes de aceptar una vida espiritual mediocre como si fuera normal. Dios te está llamando a la excelencia espiritual. Te está invitando a una vida de victoria consistente sobre estas tentaciones que te han mantenido cautivo. Te está ofreciendo recursos sobrenaturales para batallas que has intentado luchar con fuerza natural. Te está abriendo puertas de oportunidad para que cumplas el propósito eterno que Él ha puesto en tu vida. La única pregunta que queda es: ¿responderás al llamado? ¿Pagarás el precio de la disciplina espiritual necesaria para romper estos patrones destructivos? ¿Perseverarás a través del proceso de transformación, incluso cuando sea difícil, incluso cuando sea doloroso, incluso cuando sea lento? La batalla no será fácil, pero será victoriosa si no te rindes. El proceso no será rápido, pero será completo si confías en el tiempo de Dios. El viaje no estará exento de desafíos, pero será gratificante más allá de tu imaginación si continúas caminando en la dirección correcta. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad de elegir la vida en lugar de la muerte, la bendición en lugar de la maldición, la libertad en lugar de la esclavitud. Cada mañana cuando te despiertes, tienes la oportunidad de declarar la guerra contra estas tentaciones y elegir andar en los caminos de Dios. Cada momento de tentación es una oportunidad de probarte a ti mismo,
al enemigo y al reino de Dios, que eres más que vencedor a través de aquel que te amó. Y cuando hagas estas elecciones consistentemente, cuando perseveres a través de las dificultades, cuando te levantes cada vez que caigas, cuando continúes luchando incluso cuando te sientas débil, algo sobrenatural sucederá. El mismo Dios se levantará a tu favor. Él luchará tus batallas contigo. Él te dará estrategias específicas para vencer cada tentación individual. Él sanará heridas que ni siquiera sabías que existían. Él romperá cadenas generacionales. Él abrirá puertas que ningún hombre puede cerrar. Y tu vida se convertirá en un testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer a través de alguien que decide no conformarse con menos que lo mejor que Él tiene para ofrecer. Tu historia animará a otros creyentes a buscar niveles más profundos de liberación y victoria espiritual. Tu ejemplo inspirará a una generación a no aceptar la derrota como algo normal en la vida cristiana. Has sido elegido para ser un instrumento de cambio en esta generación. Has sido apartado para demostrar el poder transformador del Evangelio a través de tu propia vida transformada. Has sido equipado con todo lo que necesitas para vencer no solo algunas, sino todas estas tentaciones que han intentado definirte. Ha llegado el momento de dejar de vivir por debajo de tu potencial espiritual y comenzar a caminar en la plenitud de la herencia que te corresponde como hijo o hija del Altísimo. Ha llegado el momento de dejar de ser conocido por tus luchas y comenzar a ser conocido por tus victorias. Ha llegado el momento de salir de la defensiva espiritual y entrar en la ofensiva, no solo resistiendo al enemigo, sino avanzando activamente el reino de Dios a través de tu vida liberada. Entonces te hago esta pregunta final, no como una pregunta retórica, sino como una invitación a una decisión que determinará el curso del resto de tu vida. De estas 7 tentaciones que destruyen a los elegidos: la tentación de la carne, la tentación de los ojos, la soberbia de la vida, la tentación del conocimiento, la tentación del control, la tentación de la venganza y la tentación de la aprobación. ¿Cuál ha dominado tu vida por demasiado tiempo y estás listo hoy para declararle la guerra en el nombre de Jesucristo? La batalla por tu alma, por tu destino y por el cumplimiento del propósito eterno que Dios ha puesto en tu vida comienza con tu respuesta a esta pregunta. Y tu respuesta determinará no solo tu futuro, sino el futuro de todos aquellos que serán impactados por la vida liberada y victoriosa que Dios siempre planeó para ti.